12, del versículo 43 al 45. Fíjense muy bien, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra, pongan mucha atención, desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también en esta generación perversa. Ok, bueno, mis hermanos, la vez pasada habíamos platicado sobre el endemoniado gadareno. Y habíamos platicado que del endemoniado gadareno, esta persona estaba considerada tal vez como enferma por mucha gente, ¿verdad? Porque dice la Biblia que las cadenas entre mucha gente no lo podían contener. Entonces vemos que habíamos hablado de varias características, que un espíritu inmundo, ¿verdad?, sinónimo de un demonio, ¿verdad?, puede tener control de ciertas regiones, colonias, casas, habitaciones, ¿verdad? Habíamos platicado, puede tener el control de países, de continentes. Les voy a invitar para que chequen el video anterior y podamos entender cómo un demonio puede controlar ciertas estructuras geográficas en la vida de este mundo, en la vida de la gente. Pero veíamos en esa historia cómo cuando Jesús llega con el endemoniado gadareno, el demonio habla a través de esta persona y le dice: ¿tú qué traes contra mí, hijo del Dios Altísimo? ¿Verdad? Entonces vemos aquí que el demonio reconocía la autoridad del Señor Jesús, ¿verdad? Y algo bien importante que el Señor Jesús le dijo: sal fuera de esta persona, sal. O sea, no lo estés enfermando, no lo estés torturando, no le eches a perder su vida, sal fuera de él. Y el demonio le dijo: bueno, no me dejes irme fuera de esta región, déjame ir a un hato de cerdos. Un hato de cerdos es como decir una manada, es como decir un montón de cerditos, ¿verdad? Y el demonio le dijo: déjame ir a ese hato de cerdos, no me saques de esta región. Y entonces el Señor Jesucristo, ¿será que al Señor Jesucristo le podemos hacer manita de puerco? O sea, como que ándale, no seas mala onda, yo sé que tú quieres. Como a veces los papás no los podemos persuadir: ándale papá, yo sé que tú quieres. Al Señor Jesucristo no le podemos hacer manita de puerco. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús sí les autorizó que no se fueran de esa región? O sea, al sacar a ese demonio, que no se fueran, o sea, lejos, sino que se fueran al hato de cerdos. ¿Por qué? Y entonces aquí explicábamos de este versículo, que pongan mucha atención, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no los halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Cuando analizamos esa situación en donde el Señor Jesucristo les dice: ok, no te voy a echar fuera de ellos, de esta región, es porque yo sé que tú no sabes de la palabra, tú no conoces de Dios, tú no conoces esto. Y entonces si yo los saco, fíjense muy bien, dice: entonces volverán a regresar. Y si a esta persona, al gadareno, lo encuentran con que, bueno, ya no estudio de la Biblia, Dios ya me hizo el milagrito, yo ya no oro, yo ya no estudio, yo ya no hago nada, dice la Biblia que ese demonio que salió va a regresar con 7 peores. Y el estado posterior, el estado final, es peor que el primero. Entonces, no sé si hasta aquí me van entendiendo, ¿sí? En el sentido de que el Señor Jesucristo le dijo: ok, te voy a dejar nada más a ese hiato, porque yo sé que si te mando muy lejos de esta persona, seguramente, o de esta región, seguramente vas a venir con otros 7, y estos van a estar peores, ¿sí? Entonces por eso le dijo: nada más vete aquí, no te vayas. En lo que yo les enseño, en lo que yo les envío un discípulo, en lo que yo les envío un apóstol a que enseñen, a que prediquen, pues te dejo en esta zona. Pero llegará su tiempo en que te vas a tener que ir, porque esta gente ya sabe de la palabra, esta gente ora, esta gente ya sabe lo que es ser un verdadero discípulo de Dios. Entonces llega un punto que los demonios ante un discípulo ya no tienen tanto poder, ya no tienen tanta autoridad, ¿sí me explico? Entonces fíjense muy bien, aquí
Aquí la palabra clave de esta enseñanza es que el demonio sale de la gente y regresa. Y cuando regresa, la encuentra con 3 características: desocupada, barrida y arreglada. ¿Y uno qué quiere decir eso de desocupada, barrida y arreglada? Aquí es algo muy importante, por ejemplo, con las personas que tienen adicciones, que tienen, por ejemplo, con la pornografía, con la pedofilia y todo ese tipo de cosas medio feas, que llega un punto en que ellos dicen, no, ¿sabes qué? Ay, muere, creo que esto no es lo mío. Y de repente, pues ya no hace nada de ello, se va el demonio, pero puede volver a regresar, ¿sí me explico? Entonces aguas, porque el estado posterior, si sale ese demonio y regresa, puede encontrar, o sea, en esa persona, puede regresar con 7 demonios más poderosos que él. No sé si me alcanzo a explicar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros para que cuando salgan, pues ya no regresen? Ni él, ni esos 7, hay que ocupar nuestra casa. ¿Sí me explico? Si está desocupada y atacan otros 7, entonces hay que ocuparla, ¿sí? Y entonces nosotros hablábamos la vez pasada de que hay que ocuparla. 7 cosas de que hay que ocupar nuestra vida, 7 cosas que hay que ocupar nuestra casa, 7 cosas que hay que ocupar en familia, para que nunca esos demonios regresen a nuestras vidas, ¿sí? Y yo digo demonios, pero son sinónimos les digo, de adicciones, de perversiones, de pecados, ¿sí me explico? Entonces tenemos que tener ocupada nuestra casa. ¿Podemos bajarle tantitito, Jenny, de favor? Yo les comenzaba, o con las flechitas, tic, 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 ajá. Yo les enseñaba la vez pasada ahí está muy bien, que la palabra desocupada, cuando la traducimos al griego, o sea, hace 2000 años, es la palabra scholazo. Y esto quiere decir tomar vacaciones, un descanso, estar vacante en la casa, estar desocupado, ¿verdad? Como estar ahí en el jardín acostado, ¿verdad? Pero cuando vemos otra contracción griega de la palabra, del origen del texto original, es la palabra scholé, que quiere decir holgazanear, ¿verdad? Holgazanear, abstenerse uno de trabajar. Entonces, cuando el demonio regresa e invade nuevamente a la familia, o a la gente, o a la casa, o a la colonia, o al país, es porque está holgazaneando a la familia. Y es por eso que el demonio tiene toda la autoridad de poder entrar nuevamente a esa persona que le dejó el espacio libre. Por eso hay que ocupar la casa. Entonces, bueno, la clase pasada, la enseñanza pasada, hablábamos de la primera ocupación, que era la oración, y analizábamos 7 puntos importantes de cómo tiene que ser la oración para que nuestra mente, para que nuestro ser se vaya ocupando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, vamos ahora a estudiar la segunda ocupación que tenemos que hacer día con día, porque acuérdense, holgazanear, uno puede holgazanear un día, pero con eso le basta al demonio para meterse, ¡pac! ¿Sí? Entonces llega un punto que tenemos que hacerlo día a día. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos una armadura espiritual, y esa armadura no es de que me la quito en las noches para dormir y me la pongo en las mañanas para salir a trabajar. Es una armadura que debe estar todos los días, todos los minutos, todos los segundos de nuestras vidas. Y entonces vamos a entender, vamos a dar paso ahora sí, hasta el punto número 6, de favorcito, Jenny. Los pecados, las tentaciones nunca vuelvan a nuestras vidas. Entonces, algo de importancia tienen las Escrituras. Fíjense muy bien. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, le dice en primera de Timoteo 4, versículo 3 al 15, pongan mucha atención, vamos a leer 2 versiones, la Biblia Las Américas y la Biblia Nácar Colunga, para que podamos tener una mejor comprensión del texto. Fíjense muy bien, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, ¿verdad? La exhortación y la enseñanza, y no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Este mismo versículo o esta misma cita la vamos a leer ahora en otra traducción, que es la Nácar Colunga, que dice: mientras llego, aplícate a la lección, a la exhortación y a la enseñanza. No descuides la gracia que posees
que te fue conferida por la intervención profética con la imposición de manos de los presbíteros. Esta sea tu ocupación, en ella permanece, de manera que tu aprovechamiento sea a todos manifiestos. A todos manifiestos. Incluso yo estaba pensando que hasta el mismo Satanás tiene que ser manifiesta nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo, ¿por qué le habrá dicho a su discípulo amado Timoteo, ocúpate mientras llego de las Escrituras? Y ahorita vamos a entender qué pasa en las Escrituras, que es muy importante para nuestras vidas y las de nuestras familias, para poder llevar una vida espiritual muy cada día mejor. Un poquito más abajo, Jenny, de favorcito. Fíjense muy bien, un poquito más, ahí está, muy bien. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. El primer punto es, ocúpate para entender el verdadero mensaje de las Escrituras. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué tendrá este libro que lo hace especial? ¿Será que todos los que lo escribieron cosas reales? ¿Le habrán puesto de su cosecha? ¿Le habrán puesto algún mensaje modificado? ¿Algo a su conveniencia? Y nos vamos a dar cuenta que no. Este libro, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, tiene un gran poder. Y es un poder que transforma vidas. Por eso es bien importante que estudiemos este libro. Fíjense muy bien. En Lucas 24, del 44 al 45, fíjense muy bien lo que dice. Y les dijo, ¿quién? El Señor Jesús. Esto lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les dijo, era necesario que todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, se cumpliera de lo que habla de mí, ¿verdad? Hablando del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando les dijo, miren, la Biblia, toda la Biblia habla de mí, inmediatamente les abrió el entendimiento o les abrió la mente. Chequen aquí un dato muy importante, porque la gente, cuando empieza a decir, es que seguramente yo he escuchado eso, sí me consta, seguro el apóstol Pablo se la fumó, seguramente tomó algo, se embriagó y empezó a escribir de sus cosechas, como muchos cantantes, ¿no?, que tienen que drogarse para escribir las mejores canciones. No es cierto. Ahorita vamos a entender que eso no pasó así. Entonces fíjense muy bien cómo a esa gente Dios de una manera indirecta les dice sin entendimiento, ¿verdad? Porque dice, entonces les abrió la mente, y en otra versión dice, les abrió el entendimiento. Entonces cuando la gente empieza a criticar que la Biblia esto, el otro, en primera es sin fundamento, y en segunda su entendimiento está entenebrecido, no está abierto por Dios, no reciben la palabra. Y entonces hay que pedir dos cosas a Dios. Número uno, primeramente dar gracias, porque hoy en día nuestro entendimiento poco a poco, día a día, se está abriendo a la palabra de Dios. Y número dos, hay que pedir que abra más nuestro entendimiento para que podamos comprender el verdadero mensaje. Entonces fíjense muy bien, entonces les abrió la mente, el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendieran las Escrituras. Fíjense que no cualquiera puede entender las Escrituras, no cualquiera. Mucha gente que dice, es que yo la leo un versículo y no la entiendo. Efectivamente, no la entiendes, es una persona sin entendimiento. ¿Qué hay que pedirle a Dios? Número uno, que abra nuestro entendimiento. ¿Sí me explico? Porque la gente que no la entiende es por una falta de entendimiento espiritual. Pero imagínense, ok, yo hoy le pido a Dios, Dios mío, abre mi entendimiento, y después, ¿cómo se tiene que ver reflejado mi entendimiento ya que Dios hizo el milagro? Ya me abrió aquí la ventana, ¿verdad? Ya dejó caer el conocimiento, neuronas espirituales. Ahora, ¿qué reflejos debo de tener yo en mi vida para decir, mira, es una persona entendida? Fíjense muy bien. Vamos a repetir porque está tremendo este versículo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, ¿verdad? Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí hay dos cosas bien importantes: Cristo padeciera y resucitara,
Y número 2, predicar el arrepentimiento para el perdón. Si nosotros agarramos, vamos a un antro, a un bar, vamos a un table, vamos a cualquier lugar, y nosotros vamos y predicamos eso, que Cristo padeció y resucitó, y que Cristo, y que hoy tenemos que arrepentirnos de predicar el arrepentimiento del perdón de los pecados, ¿qué creen que va a pasar? Nos echan fuera, ¿verdad? Nos echan fuera simplemente, o simplemente no vamos a entonar, nos van a decir, de primera, no estás ubicado, Josh, porque aquí vienes a otra cosa, ¿verdad? Pero llega un punto que cuando la gente, Dios ha abierto nuestro entendimiento, comprendemos la importancia. ¿Se acuerdan que la otra vez les enseñé 5 características que era la redención, la santificación, la justificación y todo ello? ¿Se acuerdan? Yo les había comentado que ¿para qué Cristo padeció y resucitó? ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué vino al mundo? Yo les había enseñado que Cristo cuando murió tenía que haber un derramamiento de sangre para que nuestros pecados fuesen limpios por esa sangre. Cuando nosotros nos vamos hace 5,000 años, cuando el padre Abraham, Jacob, Israel, los antiguos patriarcas, ellos querían pedirle perdón directamente a Dios, lo que todos ellos hacían es que mataban a un novillo, que era como una vaquita, ¿no? Un novillo, pues, y tenían que degollarlo, y tenía que haber un derramamiento de sangre. Eso fue lo que yo les enseñé. Yo les decía y les compartía, yo decía una pregunta muy triste en mi corazón. Le decía a Dios mío, bueno, ¿por qué ocupabas esa forma tan sangrienta para redimir, para perdonar los pecados de la gente de aquel entonces? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, es que así como ese novillo no tuvo culpa de nada, así el Señor Jesucristo tomó el lugar de un novillo para pagar los pecados de los que sí somos culpables, ¿verdad? Y entonces dije, válgame Dios, esto es tremendo, porque no, en mi mente, mire, la mente de un vegano, con todo respeto, diría, no, pobre gente, pues, los cristianos eran bien tremendos, eran bien asesinos de animales, ¿verdad? Pero cuando nos vamos al punto espiritual, nos damos cuenta que tenía que haber un derramamiento de sangre, pagar el precio de un justo por un pecador. Eso era el verdadero sacrificio de hace 3,000 años. Y por eso el Señor Jesucristo, hace 2,000 años, Él tuvo que darse en la cruz, derramar su sangre, pagando justo por pecadores. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo padeció, murió y resucitó, es porque nuestro entendimiento ya ha sido abierto. Cuando yo les pregunto, ¿ustedes saben el propósito del por qué nos reunimos? Sí, yo sé, porque Cristo murió por mí. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por mí, y gracias a ese sacrificio gratuito, hoy tengo entrada a la presencia del Padre y a una vida eterna con Él. ¡Wow! Esa persona tiene un entendimiento abierto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando la gente dice, pues yo no sé para qué murió, si cada quien es responsable de sus actos, yo no sé, pues mira, él porque él quiso, Cristo es un maestro más, un profeta más, es una persona que no tiene entendimiento, ¿verdad? Y es por eso que una de las cosas, cuando la persona es así medio necia, ¿verdad? Que dice, no, pues mira, yo te escucho, te respeto, pero yo mis tiempos, yo estoy bien allá con el de arriba y aquí déjame tú. Es una persona en primera que no tiene el entendimiento abierto. Y como no se ha metido en las escrituras, es muy fácil que algún espíritu inmundo, alguna adicción, algún pecado, alguna debilidad, vuelva a regresar con otras 7. Y su estado es peor que el anterior. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante que nuestro entendimiento sea abierto de parte de Dios, para que podamos entrar, para que podamos tener un conocimiento genuino. Y cuando tengamos un conocimiento genuino de la palabra, venga cualquier demonio y diga, no, pues este sí está bien equipado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros entendemos el verdadero propósito del por qué Jesucristo vino a este mundo, es porque nuestro entendimiento se ha estado empezando a abrir, ¿sí? Si a lo mejor pasa un año, como el apóstol Pablo le dijo, en el libro de Hebreos, dice, por cuanto debiste haber sido ya maestro, ahora te tengo que enseñar como si fuera, bueno, yo parafraseando, como si fueras de primaria. Es ahí algo bien importante,
porque ahí nos damos cuenta de que esas personas que avanzan en el crecimiento de Dios, pero pasan 2 años y no saben el propósito de Cristo, son personas que todavía no se abre el entendimiento. Por eso es muy importante que nos metamos duro y directo, así tremendo con la palabra de Dios. Y la segunda, fíjense muy bien, Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Uno de los mandamientos más importantes que nos mandó el Señor Jesucristo, además de amar a Dios con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo, nos dijo: por tanto, id y hacer discípulos, predicando el Evangelio, bautizándolos, ¿verdad?, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí vemos algo bien importante, que cuando nosotros predicamos el arrepentimiento, solamente lo hacen los que son discípulos, no lo hace cualquier persona. ¿Se acuerdan nuevamente lo que una vez les enseñé? Hay 5 niveles de crecimiento espiritual. Número 1 es el oyente, el que oye y dice: está buena tu plática, pero paso a paso, ¿no? Oyente. Luego sigue uno que es el creyente. Bueno, como que sí, te creo, pero tengo mis dudas. Luego sigue el discípulo. El discípulo es el que ya tiene una convicción, es aquel que ya tiene un plan, es aquel que ya tiene un anhelo de servir a Dios. ¿Sí me explico? Y sobre todo, de aprender y de servirle. Ese es el discípulo. Entonces, un creyente, así normal, si uno le dice: ve y predícale a toda la cuadra de arrepentimiento, ay no, pues cada quien en su vida, efectivamente, porque no ha entendido que sin ese arrepentimiento que Dios nos pide, ¿verdad?, no vamos a poder entrar al cielo. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3:23? Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí no está excluyendo a nadie, a Joshua, a Juan Carlos, a Mir, no está excluyendo a nadie. Y a nadie es nadie, estoy hablando en todo el mundo, ¿verdad? Aún a los que se consideran santísimos, aquí la palabra de Dios es clave: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ah, mira, este como tiene un cargo muy importante, este sí es como que medio santo, ¿no? No, aquí todos. Entonces, quiere decir que todos necesitamos un arrepentimiento. Y un arrepentimiento, hay 2 tipos que la Biblia lo maneja. ¿Qué pasa cuando yo le doy así un pequeño zape a alguien? Ay, me siento mal porque le pegué, ¿verdad? Pero ese es un arrepentimiento que es como sinónimo de remordimiento. ¿Ese genera cambios en nuestras vidas? No, es un remordimiento. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No te preocupes, así pasa. Pero es un remordimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que transforma nuestras vidas. El que dice: Señor, en verdad sé que tú moriste en la cruz por mí, sé que yo soy pecador, porque al menos aquí lo dice, sé que yo he hecho pecado, sé que he fumado, que he tomado, me he embriagado, he cometido cosas terribles, he robado, le he tomado el cambio a mi mamá, ¿verdad? Y entonces es cuando reconocemos nuestra situación de pecador y venimos a los pies de Cristo y le decimos: Padre, perdónanos. Por eso viene el arrepentimiento. Perdónanos por todo lo malo que hemos hecho y ayúdame a cambiar. Siempre en un arrepentimiento hay una tristeza profunda y además siempre hay un cambio. Entonces, cuando nosotros leemos, cuando dice la palabra de Dios, entonces les abrió la mente, es porque efectivamente necesitamos esas 2 cosas. Número 1, entender el verdadero propósito de Cristo a nosotros. Y el segundo, que tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Si hoy Cristo ha llegado a nuestro corazón y ha sembrado esa semilla de arrepentimiento, entonces esa semilla tiene que dar frutos. La gente tiene que ver que hemos cambiado, la familia tiene que ver que hemos cambiado, todos los que nos rodean tienen que ver esos frutos. Y esto es algo bien importante, ¿saben? Ahora, el siguiente punto. El segundo punto dice: confirmar el conocimiento de las Escrituras. Fíjense muy bien lo que dicen Hechos 17:11. En la Biblia Herder, son Biblias españolas, está la Nácar Colunga y la Herder son Biblias españolas. Fíjense lo que dice aquí. Dice: eran estos de mejor índole que los de Tesalónica y recibieron la palabra con grande ansia,
examinando atentamente todo el día las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Una característica de los que son realmente hijos de Dios, los que caminan bajo ese discipulado, o los que han iniciado ese discipulado de querer aprender y conocer, fíjense muy bien, ¿qué dice acá? Examinando atentamente todo el día las Escrituras para ver si era cierto lo que les decían. Yo se los he dicho a muchos de ustedes, incluso yo, cuando yo les llegue a enseñar algo, algún tema específico, por ejemplo, esto del Gadareno, yo no creo de los demonios, todo eso, está bien, porque aquí la palabra de Dios dice que tenemos que examinar para ver si es cierto todo lo que enseñamos. Entonces yo los invito, yo los exhorto que cuando yo venga aquí, enseñemos, prediquemos, ustedes vayan a su casa. Y ahora, dice todo el día, no quiere decir que vamos a estar todo el día con la Biblia tal vez así abierta todo el día, pero la podemos tener en nuestra mente, la podemos estar en nuestro corazón, la podemos meditar. La palabra de Dios dice, meditarás de día y de noche estas palabras que yo he escrito. No precisamente es tener el libro así, oye Joshua, ya te dije que tienes que entregar tu tarea, espérate, porque dice la Biblia que todo el día, no, todo el día en nuestra mente, todo el día en nuestro corazón. Y entonces aquí hay algo bien importante, porque le podemos bajar tantito a Jenny, de favorcito. Ajá. Entonces fíjense muy bien, cuando ustedes lean la Biblia, mediten lo que les enseñamos, lo que les explicamos. Cuando lean un libro, eso sí es un consejo bien importante, aunque diga el libro más espiritual del mundo, o sea, no la Biblia, cualquier otro que haya escrito cualquier persona, aún esos libros tienen que llevarlos a la luz de la Biblia, porque me ha tocado a mí el caso, a mí me gusta leer libros seculares, pero también muchos de enseñanza bíblica, y cuando los leo me doy cuenta que hay muchas mentiras, muchos engaños en esos libros, que dices, Dios mío, imagínate, yo me estoy dando cuenta de este problema, pero ahora imaginémonos las cientos de miles de personas que leen ese libro, se están llenando de un conocimiento engañoso. Por eso es muy importante que todo lo que leamos, todo lo que escuchemos en videos de YouTube, en el Facebook, todo lo que nos digan, todo lo que nos enseñen, ¿verdad? Lo pongamos a la luz de la Biblia. Porque si yo, miren, hay algo bien importante, y este es un dicho muy común, que una mentira con el tiempo se vuelve verdad, ¿verdad? Entonces llega un punto que cuando venimos arrastrando un pecado, se vuelve tan común que hoy en día ya lo vemos normal. Entonces ese pecado, esa mala información, hoy en día la podemos considerar normal, pero cuando nos vamos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que todos esos pensamientos que nosotros tenemos están mal, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que pedirle, Dios mío, abre mi entendimiento, porque si yo leo algo de lo que yo siempre me han enseñado, es ahí donde mi mente va a chocar con tu palabra y voy a decir, este libro no sirve. ¿Sí me explico? Porque choca con todo el conocimiento que a mí, bien o sobre todo mal, me han enseñado a lo largo de la vida. Entonces, fíjense muy bien, examinemos atentamente todo el día las Escrituras para ver si es cierto lo que se les decía. Esto es algo bien importante. Ahora, en el mismo capítulo 17, pero en otra versión, pongan mucha atención, el fruto que pasa cuando estudiamos día a día la palabra. Fíjense muy bien. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos y hombres y mujeres de distinción. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos hacer que crean la gente que nos rodea. Gente que incluso están en otros, como aquí dice, de distinción, en otros niveles económicos, políticos, sociales, porque nosotros estamos dando un testimonio real de la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no leemos la Biblia? Cuando no la estudiamos, cuando decimos, bueno, pues cada domingo, ¿verdad? La enseñanza. Entonces, nunca damos testimonio a la gente y por lo tanto, nunca la gente va a creer en Dios a causa de nuestra falta de conocimiento en la palabra. Entonces aquí vamos dos cosas bien importantes. Tenemos que pedir a Dios que sea abierto nuestro entendimiento
¿Para qué? Para que entendamos el verdadero propósito de Cristo, del por qué vino a esta tierra. Número 2, cuando a mí me ha tocado gente, y digo, de aquí ninguno, ¿verdad? ¿No? Pero me ha tocado que dicen, no, si yo no le he hecho nada a nadie, no, si yo no le he hecho, yo no le he pegado, nunca le he dicho groserías, nada, y es el primero que parece que se les olvida. Entonces aquí, hasta para arrepentirse hay que pedir humildad. Dios mío, en verdad, yo no me acuerdo de ningún pecado que he cometido, y el hijo y la esposa y todos son los primeros que dicen, no, pues si eres bien grosero, si no, si mira, tú siempre me andas ahí pegando y me andas eso. Entonces hasta hay que pedir humildad para arrepentirnos, ¿sí me explico? Porque la palabra de Dios, como lo vimos la enseñanza pasada, dice, aquel que diga que no tiene pecado, vuelve a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque bajo esa situación nosotros fuimos desechados de la gloria de Dios por traer pecado en nuestras vidas, en nuestra genética espiritual. Entonces llega un punto que necesitamos entender bajo las Escrituras el propósito de Cristo. Necesitamos tener ese arrepentimiento, ser humildes para poder decir, ¿saben qué? Familia, amigos, gente de trabajo, perdónenme si yo los he ofendido. A mí me pasó hace como 15 días que tuve sin querer, en verdad fue sin querer, un pequeño conflicto con una vecina conocida de años, Le dije, oye, ¿por qué pasó esto? Y me empezó a decir de cosas, yo me sentí bien mal. Le dije, mira, ya me voy porque yo no era mi intención esta. Era nada más venir a aclarar un asunto administrativo. Yo no venía a reclamarte, ni a pelear, ni nada. Pasaron 2-3 días y en mi entendimiento yo decía, pero si yo no tuve la culpa. Y todavía no la logro localizar a esta persona, pero Dios diario me está diciendo, ve y pídele disculpas, ve y pídele disculpas, ve y pídele disculpas. Y son cosas que a mí no me dejan tranquilo. Y tú dices, bueno, eso a cualquier persona lo pasaría de lejos, pero es algo muy importante porque cuando uno va madurando, cualquiera de esos pecadillos tú los vas considerando como estorbos espirituales a tu vida, porque Dios a través del Espíritu Santo te va diciendo, pídele perdón. No es porque tú hayas hecho algo mal, es que a causa de ese conflicto puede que tú le seas de estorbo para que ella pueda conocer de la palabra. ¿Sí me explico? Y cuando me habla así Dios, que me pone ese le he dicho a Dios, ok, pero de favor, yo a veces he intentado ir a buscarla, no la encuentro, intencionadamente paso por su casa, no la encuentro, digo, no para tocarme, para que no se malinterprete, pero hola vecina, ¿verdad? Y llega un punto que le digo, bueno, pero si no me la encuentro, pues no hay cómo, ¿verdad? Decirle perdóname o discúlpame, ¿verdad? Pero le digo, pues sabes que tú pones el momento perfecto, donde su corazón no esté enartecido, donde esté tranquilo y donde pueda recibir esa disculpa, ese perdón y pueda generar un cambio a causa de mi testimonio. ¿Sí me explico? A lo mejor a mucha gente dice, pues eres bien exagerado, pero ustedes van a ver ese cambio, que conforme ustedes vayan aumentando su espiritualidad delante de Dios, ya cualquier mal gesto que hagan, híjole, Dios mío, perdóname. No, tal vez yo estaba cansado y puse un mal gesto, perdóname por lo que pensó ella o esa persona de mí. ¿Sí me explico? Ya a veces ya no ves ni por ti, ves por esa gente. Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, que ese arrepentimiento se ve. Yo por eso les he dicho, miren mis hermanos, la santidad de la gente se huele en una forma simbólica, ¿verdad? Porque de repente cuando tú hablas con alguien, pues le pegué, pero se lo merecía, se huele que no es santo, ¿verdad? Pero viene cada domingo, ofrenda, diezma, lee la Biblia, ayuna, todo, pero pues no, vemos que no tiene esa santidad que Dios pide. Entonces aquí es algo bien importante, que necesitamos entender el conocimiento de Dios, tener la humildad para generar un arrepentimiento en nuestras vidas, ese arrepentimiento que no nos estorbe nuestro espíritu, ¿sí? No nos estorbe ni a nosotros para crecer en Dios y a ellos para que conozcan de Dios. Y luego el segundo, tenemos que escudriñar día a día la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos, a causa de nuestro entendimiento, de nuestra comprobación, por eso yo le puse aquí el título, nuestra confirmación del conocimiento, nosotros podamos ser testimonio de otras gentes, que sean griegos, hombres, mujeres de distinción, para que ellos también vengan al conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que la enseñanza antepasada,
Yo les decía que hay mucha gente que va y le dice al presidente, queremos presidente nuevo y bájenlo porque eres de lo peor, y los vemos en las noticias, en el Facebook y todo ello. Pero lo que dice Santiago, en el libro de Santiago, dice que oremos, Santiago y muchos apóstoles dicen, oremos por nuestras autoridades, porque Dios quiere que tanto ellos como nosotros conozcan el plan de salvación. Entonces, cuando nosotros estamos así que abajo el presidente y en el Facebook compartimos todas esas cosas medio en contra de lo que Dios ha puesto, estamos actuando rebeldes. Entonces llega un punto, mis hermanos, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, día a día nuestra mente va cambiando. Hay una figura, una imagen en Facebook, dice que dime, veo qué pones y te diré quién eres en tu muro de Facebook, ¿no? Porque hay gente que cada vez dice, Dios mío. Pero bueno, entonces el segundo punto es una confirmación de las Escrituras, día y noche. En la mañana, al despertar, en la madrugada, cuando se vayan a hacer pipí en la madrugada al baño, mediten, gracias Dios por permitirme despertar, y ahora sí vamos a dormir otra vez, ¿verdad? Pero a todas horas meditar en la palabra de Dios, porque solo así, cuando venga otra vez ese ataque espiritual, ese espíritu inmundo va a encontrar nuestra casa, nuestra mente, nuestra familia ocupada. A lo mejor, por ejemplo, habrá el papá o la mamá, por ejemplo, o a lo mejor, ojo, porque lo que decía en Mateo, donde dice, y el espíritu inmundo regresa a la casa, hace una referencia a una casa física también, Entonces quiere decir que el problema no nada más, mira, como el niño es nervioso también, no, seguramente el nerviosismo está en toda la casa. Si la persona sufre alguna enfermedad mental, seguramente otra persona lo tiene, ¿verdad? Bajo otra apariencia. Siempre, por ejemplo, siempre que encontramos un niño así como que deprimido, retraído, encontramos a unos papás así bien altaneros, ¿no? Así como que bien impositivos, y te me callas, escuincle, y esto y el otro. Entonces vemos que hay dos tipos de espíritus, pero al final de cuentas es un ataque espiritual de casa. O sea, no es de uno, sino es de toda la casa. Y es por eso que si el papá está meditando en la palabra de Dios, está leyendo la palabra de Dios, está confirmando lo que dice la palabra de Dios, entonces el hijo va a tener testimonio del Padre, ¿sí? Y entonces es así como se va englobando toda la casa. Y cuando vean ese espíritu inmundo, dicen, no, están ocupados en algo, ¿sí? Entonces es algo bien importante que los padres deben que estar ocupándose en la lectura de la Biblia, y los que tienen hijos y que tienen algún problema, tienen que enseñarles de la palabra, enseñarles a ocuparse en la palabra, ¿vale? El tercer punto, podemos dejarle tantitito, Jenny, de favorcito. Creo que se subió un poquito de más. A ver si puedes subirle con la flechita un poquito más, de favorcito, Jenny. Ahí está. Ahora, ya vimos un punto. Número uno, tenemos que nuestro entendimiento tiene que ser abierto. Y luego, ¿cuál es el otro punto? De la confirmación y de la instrucción. Pongan mucha atención, porque este versículo nos dice cómo grandes personas que saben mucho de la palabra, que tienen una elocuencia, un poder de convencimiento, pueden tener un conocimiento deficiente de la palabra de Dios. Y hay que tener algo muy en cuenta, que necesitan tanto ellos como nosotros instrucción. Fíjense muy bien lo que dice Hechos 18, 24 al 28, dice: llegó entonces a Éfeso. Éfeso era una ciudad de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Dice, llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. No es el dios Apolos, es un nombre de un predicador, ¿verdad? De Apolos, natural de Alejandría. Fíjense muy bien, un hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. ¿Ustedes imaginan una persona poderosa en las Escrituras? Yo sí me lo imagino, pero algo que sí es bien claro, que por ejemplo, si ustedes van con un rabí judío, y ellos que estudian la Torá, estudian libros tremendamente, pues de ahí nació nuestro Señor Jesucristo, de esa cultura. Cuando ustedes hablan con ellos, tienen los vemos poderosos en la palabra de Dios. Conocen la cultura, conocen por qué sucedió esto, por qué el otro, santo y seña de todo te dan. Y son gente poderosa. Pero fíjense muy bien, dice que él era poderoso en las Escrituras,
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud. Con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Imagínense, las sinagogas son como los templos de los judíos, ¿verdad? Imagínense hablar con un judío de cultura, hablar de su propia cultura es meterse con algo tremendo, ¿sí me explico? Pero imagínense un judío, si de por sí es una persona sumamente preparada, con conocimiento. Estoy hablando de los rabís, no de todos, ¿verdad? Pero estoy hablando de los rabís. Y que este Apolo sea todavía más poderoso, tan poderoso en la palabra que se sentaba a enseñarles a todos los judíos. Sea tremendo Apolo, ¿verdad? Tremendo Apolos. Dice, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aquí hay algo bien importante, mis hermanos, porque Apolos solamente conocía el bautismo de Juan, conocía bien las escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente él decía, bautícense en agua, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, y solamente predicaba ello con exactitud y con poder. Pero cuando hablaban de Dios, él no lo entendió. Por eso dice que Priscila y Aquila le dijeron, oye, vente Apolo, te queremos enseñar algo nuevo. Y les enseñaron con mayor precisión la exactitud, el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, es una ciudad, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Señor. Fíjense muy bien, él no tenía como tal un entendimiento completamente abierto, porque él aquí dice que enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Pero cuando se le explicó el conocimiento de Dios, dice que ahora demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. No es lo mismo que yo diga, mira, el Cristo es esto, a que yo les diga, mira, la palabra de Dios dice esto y el otro. Pero él tuvo una característica que fue la diferencia entre predicar un evangelio incompleto, que es el bautismo de Juan, y cuando empezó a predicar de Jesús, él dio ahora un evangelio completo, ¿sí? Pasó algo en esa etapa, que él fue instruido. Esto es algo bien importante, mis hermanos, porque fíjense muy bien, aquí vemos dos figuras. Aquí dice, este hombre había sido instruido en el camino del Señor. Lo instruyeron para dar una predicación, un evangelio incompleto, solo de Juan el Bautista. Pero cuando fue instruido en las cosas de Dios, fue alguien tremendo, que tenía la capacidad de dominar la palabra de Dios. Y yo les dije, imagínense meterse con un rabí, es meterse en verdad con un Sansón tremendo. Y fíjense muy bien, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos. Esto es algo bien importante, mis hermanos, que dentro de su vida espiritual, ustedes deben que tener esa instrucción. No basta con decir, es que yo estoy bien delante de Dios. No basta. Es que yo no soy mala persona. Pues mira, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si yo no he cometido pecado, entonces estás diciendo a Dios que es mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores. Entonces cuando tú dices que tú no tienes pecado, entonces estás convirtiendo a Dios mentiroso, ¿sí? Y entonces ahora eres doble pecador. Número uno, porque tienes el pecado que viene desde Adán. Y número dos, porque ahora le dijiste mentiroso a Dios. Entonces llega un punto, mis hermanos, que no basta con quedarnos en el nivel que nos han enseñado nuestras familias, en el nivel que nos han enseñado toda nuestra familia, nuestro entorno. Tenemos que ser instruidos en el camino correcto de la palabra. Se los he enseñado y una vez lo platicamos. ¿Será que todas las religiones nos llevan a vivir la gloria de Dios? ¿Será que todas? No, definitivamente no.
Nosotros podemos ver muchas religiones, incluso la cristiana, podemos ver que muchas religiones solamente enseñan a comportarnos, a amar al prójimo, a hacer el bien a la gente, a hacer el bien a todo el mundo, pero ¿en dónde están dejando la vida eterna? Ninguna aborda la vida eterna, solamente es Cristo el que aborda la vida eterna. Y no quiero meterme yo en religiones de cristianismo, no, Cristo es el único que aborda la vida eterna. Entonces, si Cristo no vino a hablar de religiones, ¿verdad? Entonces, aquí es algo bien importante, mis hermanos, que una tercera característica, si ustedes, Dios los ha estado cambiando poco a poco o de una manera muy drástica, tienen que empezar a considerar que tienen que ser instruidos. ¿Instruidos en qué sentido? De que, ok, mira, yo necesito que leas esto porque sé que lo necesitas. Ok, vamos a estudiarlo. Ok, ya lo entendiste, ya lo comprendiste, ya lo puedes explicar a tu familia, sí. Ahora necesito que entiendas bien esto. Y empezamos a explicar temas de mayor profundidad. Porque si no somos instruidos, nunca vamos a hablar demostrando correctamente bajo las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y cuando nosotros no demostramos la verdad en la Biblia, empezamos a distorsionar el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que hay tantos pastores, tantas iglesias que piden ofrendas para que el pastor se enriquezca? ¿Sí me explico? Y a la gente le dicen, si tú me das tu carro, Dios te va a traer 2 más y la bendición va a ser mayor, porque la Biblia dice que Él abrirá las puertas del cielo. Y la gente dice, ok, pastor, pues aquí está, si dice la Biblia, aquí está mi carro y otro tanto más, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esa gente se empobrece. ¿Por qué? Porque no comprobaron a la Escritura lo que el pastor les había enseñado. Y número 2, nunca fueron instruidos. Y como no fueron instruidos, fueron fácilmente engañados. ¿Sí me explico? Entonces, son 3 cosas que ahorita vamos entendiendo de las Escrituras. La siguiente, bueno, más abajo, por favor, Jenny. Aquí, ahí está, muy bien, gracias. Ahora, fíjense muy bien. Este versículo es muy bonito porque nos damos cuenta aquí la esencia de la Biblia. Todo el mundo decimos, no, pues es un libro que todo el mundo ha respetado, es un libro que, pues sí, es bonito, te habla del amor, pero hay algo más allá de la Biblia que lo vamos a entender. Incluso yo les pediría que anotaran, lo grabaran en su mente este versículo. Fíjense muy bien lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Fíjense muy bien, esta es la versión Regina, la que vamos a leer, es una Biblia, les repito, española. Dice, pues las sagradas letras que desde la niñez aprendiste te darán la ciencia de la salvación. Número 1, la Biblia te va a dar la esencia de la salvación. Yo les he mencionado hace rato que en ninguna religión vamos a encontrar salvación, solamente a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos entender ese conocimiento de la salvación? Pues a través de las Escrituras. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pues las sagradas letras que desde la niñez aprendiste te darán la ciencia de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Cuanto dice la Escritura, por ser inspirado por Dios, pongan mucha atención, aquí dice cuando dice la Escritura por ser inspirado por Dios, también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que sea cabal el hombre de Dios dispuesto para toda buena obra. La palabra cabal la podemos entender como un hombre perfecto. Pero aquí viene algo bien importante, mis hermanos, que quiero que leamos. Dice, por cuanto la Escritura es un libro inspirado por Dios. Esto es muy importante porque muchos, como les repetí hace unos instantes, creemos que es un libro más, que sí es un libro sagrado, pero como cualquier otro. Pero aquí vemos algo bien importante. Es un libro inspirado por Dios. Dios en nosotros, cuando creó al hombre, Adán, lo formó, ¿verdad?, de la tierra, dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida en él. Entonces vemos que Dios ha soplado aliento de vida tanto en nosotros como en la Biblia, ¿verdad? Y fíjense lo que dice en Génesis 2:7, dice, entonces formó el Señor Dios al hombre con barro de la tierra e inspiró en sus narices aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Vemos 2 cosas, vemos 3 puntos. Dios inspirando al hombre,
para darle vida, un hombre entendido en teoría, ¿verdad? Un hombre que tiene la capacidad de entender, de discernir, una persona espiritual, pero también vemos que Dios ha inspirado de lo más profundo de su ser en esta Biblia. Entonces yo se los he enseñado. ¿Qué pasa cuando nosotros, yo la leí hoy y no entendí? Bueno, síguele leyendo. Sigo sin entender, síguele leyendo. Sigo y sigo y sigo, tú sigue y sigue leyendo. Y nos vamos a dar cuenta que va a llegar un punto en que vamos a tener comprensión, vamos a tener cada vez más retentiva de memoria de las palabras de Dios, de la palabra de Dios. Y lo más importante, cuando la gente, sin preguntarle a la gente nos va a decir, ¿sabes qué, Joshua, o hermano, hermana, lo que sea? Como que estás cambiando, te veo diferente, ya no eres la misma. ¿Y saben por qué? Porque cuando abrimos la Biblia y nos disponemos a entenderla, inspiramos de lo que Dios ha inspirado en ella, ¿sí? Que es la vida, porque dice, en ella encontrarán la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a leerla y no la entendemos, pasa medio año y sigo sin entender, porque a mí me pasó, ¿verdad? Llega un punto que la gente te va a decir, oye, Joshua, como que has cambiado, como que ya no reaccionas tan así, como que meditas más las cosas, ya no eres tan reactivo. ¿Y es por qué? Porque la Biblia, de que está inspirada, habla al Espíritu. La Biblia a veces no habla nuestro entendimiento. La Biblia, por ser algo inspirado, acuérdense algo bien importante, el hombre tiene tres elementos, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu, ya lo hemos platicado. Cuando queremos hacer ejercicio y dieta, bueno, pues trabajamos el cuerpo. Cuando queremos trabajar el alma, trabajamos con libros, con escuela, con idiomas, y el alma se va fortaleciendo. Pero para entender el espíritu, cuando nosotros entendemos que la Biblia, cuando a pesar de que nuestra alma, nuestra mente, nuestro raciocinio no la entiende, nuestro espíritu sí la entiende. Y es por eso que desde el espíritu, desde lo más interno de nosotros, se va expresando un cambio hacia afuera. Pero yo no entiendo por qué he cambiado. Pero es que a veces si no hace falta entenderla, ¿verdad? Porque nuestro espíritu es el que está entendiendo. Créanme que si entendiéramos si los grandes predicadores, los grandes siervos de Dios entendieran la Biblia con la mente, seríamos todos bien rebeldes. No, ¿sabes qué? Como se los dije hace rato, no, Dios, la verdad, yo no entiendo por qué agarrabas a las vaquitas, a las ovejitas para sacrificar. La verdad, no me gusta tu forma. Mejor yo me voy a otra que me convenga. ¿Sí me explico? Y así somos todos. Nos vamos a donde nos conviene, no a lo que dice la verdadera palabra de Dios. Y entonces esto es algo bien importante, porque cuando nosotros, fíjense muy bien, leemos y no lo entendemos, nuestro espíritu es el que está empezando a cambiar. Ahora, les voy a decir lo que dice en Proverbios 2. Para los que dicen, es que en verdad la leo y no la entiendo, no se desanimen. Este versículo creo que ya lo hemos leído en alguna ocasión, hace tiempo, en Proverbios 2. Este proverbio yo les recomendaría que lo lean todos los días, medítenlo, apréndanselo de memoria, enséñenselos a sus hijos. Fíjense lo que dice Proverbios 2. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu rostro al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, pongan mucha atención a partir del 4, dice, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor. Entonces yo les enseñaba en algún tiempo qué significaba eso de buscarla como a la plata. La plata es algo que normalmente es con lo que nosotros compramos. Oye, traes plata, traes billetes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos despertamos? Para ir a trabajar. ¿Para qué nos preparamos? Para trabajar. Entonces, si nosotros entendiéramos que la palabra, la sabiduría, el entendimiento, si la buscáramos como buscamos normalmente el dinero, entonces vamos a entender, como dice aquí, vamos a entender el conocimiento del Señor. Y luego dice, y si la buscaras como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Yo les decía en alguna ocasión, si aquí hubiera una olla de tesoros enterrada a 10 metros, ¿la buscarían o no la buscarían? O en la casa del tatarabuelo, que sabían que era terrateniente y que dejó ahí unas joyas enterradas, ¿la buscarían o no la buscarían si supieran
que ahí efectivamente hay algo. Claro que sí, destruyen la casa, pues si vamos a encontrar más, pues la construimos en memoria del tatarabuelo, ¿verdad? Y entonces llega un punto que si no la encuentras en este punto, la encuentras acá. Y si no la encuentras aquí, la encuentras por allá. Y si ya definitivamente no la encontraste por puntos, destruyes toda, porque sabes que ahí está la riqueza. Y es así como debemos de entender la palabra de Dios. Si ustedes ven la casa de la bisabuelo, no van a ir con una cucharita, un tenedor y hacer hoyitos, así no, van a ir con pico, pala, tractores, hasta investigar, hasta darse por vencidos de que efectivamente ahí no hubo nada o efectivamente hubo algo. Y entonces esto es algo bien importante, mis hermanos, que la palabra de Dios, para los que van empezando a leer y no la entienden, va bien. ¿Por qué? Porque la tienen que buscar diario. ¿A poco? Bueno, yo estoy hablando de una gran mayoría de personas, ¿verdad? ¿A poco cuando salían de la carrera, luego ganaban 200,000, 300,000 pesos? Claro que no, se fue escalando, hubo una preparación escalafonaria en nuestro trabajo, en nuestras profesiones, nunca es de sopetón. Y asimismo, tenemos que ir aumentando nuestro conocimiento bíblico. ¿Cómo? Acuérdense, hay que buscarla como si fuera el dinero. Y número 2, como si fuera un tesoro. Porque si nosotros la anhelamos así, así es como va a venir el conocimiento de Dios. Pero si decimos, la voy a leer nada más porque me han dicho, pues probablemente entendamos el conocimiento después de 20 años, ¿no? Entonces aquí es algo bien importante. Más abajo, de favorcito. No vamos a terminar esta enseñanza, pero sí quiero este punto terminarlo. Ahora, ahí está muy bien. Ya vimos que el Señor Dios, en Génesis habla de que el Señor Dios sopló aliento de vida al hombre, a nosotros. Y también sopló aliento de vida de lo más profundo a la Biblia. Entonces quiere decir que ¿a dónde trabaja la Biblia? ¿A nivel de la mente o a nivel del espíritu? Fíjense muy bien. Algo que ya no les expliqué. Cuando Dios formó el barro, o la arcilla, o la tierra, dice la Biblia que Él sopló de su aliento. Dios es espíritu. Entonces cuando Él sopló de sí, Él sopló espíritu, ¿verdad? Y cuando se fusionó con el polvo, se formó un tercer elemento, que es el alma. Es como si tuviéramos, por ejemplo, agua limpia, bebible, y tuviéramos tinta china. Son dos elementos distintos. Pero cuando ponen tinta china en esa agua, se forma un tercer elemento. Agua pigmentada, agua entintada, ¿verdad? Que ya no es bebible, ¿sí me explico? Es un elemento diferente. Así fue como se formó el ser humano. Dios sopla de su espíritu y nos da de su espíritu, y cuando se une con el cuerpo se forma el tercer elemento, que es el alma. Entonces, si Dios sopló de su espíritu en nosotros, y si Dios sopló en la Biblia, ¿a dónde trabaja la Biblia? ¿En la mente, en el alma? No. La mente, acuérdense que la mente es rebelde. No, ¿para qué voy? Si todos sigo igual, no cambio. La mente es ahí donde Satanás te mete ideas de que, no, pues mira, ya me dijeron que soy de lo peor. Ya me dijeron que para qué leo la Biblia, para qué me voy a reunir si soy el mismo. No creas, no te quedes con ese engaño de Satanás, ¿verdad? Sino que tienes que entender que la Biblia trabaja al espíritu, y cuando menos lo estás pensando ya te estás cambiando en tu vida, ¿sí? Ahora fíjense muy bien, el tercer elemento de este punto es en 2 de Pedro 1:20 al 21. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, pongan mucha atención. Dice: pero ante todo, sabe de esto, o sea, ante todo, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. O sea, que yo le puedo dar mi interpretación así como yo quiero, como a mí me conviene, ¿no? Porque cuando sucede eso, empiezan a aparecer las religiones. No, mira, como no me gusta esto de la Biblia, hago la mía, porque esta sí me conviene, y le doy mi interpretación al versículo. Y cuando empieza esto, empieza a suceder que ahora surgió una nueva secta, y luego surgió un nuevo grupo religioso, y cada uno le da una interpretación personal. Pero la Biblia, incluso el apóstol Pedro dijo, la Biblia no es de interpretación personal. ¿Y qué es lo que hoy en día dice la gente? Seguro le pusieron de su cosecha, seguro se la fumaron, seguro esto, ¿no? Fíjense muy bien, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, ninguna profecía viene de mi voluntad, o sea, yo quiero esto, ¿no?
sino que hombres inspirados, fíjense muy bien, otra vez, hombres que tuvieron un soplo divino, por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, para que podamos entender y que se nos vaya quitando un poquito ese miedo de que, híjole, seguro tiene sus errores, seguro tiene sus equivocaciones la Biblia, veamos cómo esos hombres inspirados, cómo ellos cuando se les reveló la Biblia espiritualmente hablando, ellos hasta temblaron, igual como nosotros. Imaginémonos que de repente, ¿qué pasaría si ustedes ahorita vieran el dedo de Dios escribiendo en una pared? ¿Qué pasaría? Que vieran un dedo así grandote, que escribiera en la pared así algo, que digan, Joshua, arrepiéntete o cambia. ¿Nos afectaría más el mensaje o el dedo? ¿Qué nos afectaría más? Que te dijera todos los pecados que tienes así pendientes. ¿Qué te afectaría más? ¿El que te dijeran los pecados o el dedo? El dedo, ¿no? Dices, los pecados ya lo sé. ¿Ya? Fíjense muy bien. Alguien que me ayude a leer Éxodo 31, 18. Alguien que me ayude a leer Éxodo 31, 18. Se van a dar cuenta cómo Dios asombraba. Cuando alguien tenía que darle un mensaje a Dios a una persona, esa persona se quedaba pero espantada, casi. 31, 18. Fíjense muy bien. Y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Fíjense muy bien. Aquí hay algo bien importante, porque la primera vez y la única vez que Dios habla se expresa un mandamiento a través de su propia escritura, son 2 en la Biblia, pero la primera es con Moisés. Dice la Biblia que cuando terminaron de hablar, Dios les dio las tablas y escribió los mandamientos con su dedo. Entonces, paso, mecha. Yo digo, bueno, ¿qué habrá sentido o pensado Moisés al ver un dedo ahí? No sé, yo no me lo imagino. Grande, como imaginamos a Dios, un gran, que no lo alcanza ni los cielos, un dedote así. Pero veamos que Moisés, él no se le esperaba a él, ¿verdad? No se le esperaba. Yo hubiera pensado que los mandamientos los hubiera escrito así con cincel y esmeril y ahí, pero no, fueron escritos con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. Y entonces vean el impacto. Si Dios me dijera ahí en el muro, estos son tus pecados, a mí yo ya me lo sé, me impresionaría el dedo. ¿Sí me explico? Ahora, veamos ahora a Daniel 12:8. Quien lo encuentre y guste leerlo, dígame. Daniel está más para atrás, mucho más. Daniel 12:8. Cuando ahorita leamos este versículo, Daniel tuvo un encuentro con un ángel, tuvo un encuentro espiritual con un ángel, donde él tampoco ni se le esperaba, y le dio un mensaje directamente a Daniel. ¿Ya lo tienen? Daniel, ¿qué dice? 12. Ajá. ¿Lo leo? A ver. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ok, fíjense muy bien. Dice Daniel que él vio ese encuentro espiritual y dijo él, yo oí todo, pero no pude entenderlo. ¿Sí me explico? Entonces vemos algo bien importante, que a Daniel le cayó de sorpresa, un mensaje, y fíjense lo que dice, yo oí pero no pude entenderlo. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Entonces vemos que estas personas sí eran de un corto entendimiento, no comparado al de Dios, pero fíjense muy bien lo que dice, y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. A mí si me dicen eso, así como que están selladas las palabras hasta el tiempo del fin, no entendería el mensaje, ¿sí me explico? Pero Daniel, que fue un profeta, él estuvo como esclavo en Babilonia, y Babilonia fue un imperio tremendo, que conquistó, antes de Roma, conquistó el mundo.
¿Y saben qué lugar tenía este Daniel dentro, fue un judío, qué lugar tenía dentro de Babilonia? Pues nada más y nada menos que era de todos los más sabios e inteligentes del pueblo de Babilonia. Daniel era 10 veces más inteligentes que todos los de Babilonia. Entonces vemos que tenía un conocimiento tan profundo, era una persona con una sabiduría sobrenatural, pero no entendió. Cuando vio al ángel dijo, no entiendo el mensaje que tú me has dado, y por eso empezó a cuestionar. Entonces vemos que tanto de manera natural ya vemos dos cosas. Moisés ve un dedo, ¿verdad? Una expresión física, espiritual de un mensaje. Otra forma en que Dios habló para escribir la Biblia fue a través de envío de ángeles, ¿verdad? Entonces aquí vemos que estas dos personas se debieron haber quedado así de aguadas. Luego el apóstol Juan, fíjense lo que dice, yo lo voy a leer, Apocalipsis 1:9 al 19. Fíjense muy bien lo que dice. Yo Juan, esto aquí dice yo Juan, o sea, él lo escribió, dice, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver quién era, ¿verdad? La voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz el ruido de muchas aguas. Y bueno, fíjense lo que dice el 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y el que estuvo muerto. He aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Aquí vemos que el apóstol Juan, él tuvo un encuentro espiritual directamente con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le dice, ve y escribe lo que has visto. Imagínense si aquí yo me pongo a orar y Jesús viene y me dice, ve y escribe lo que has visto. Como que escribo, tuvo que habérselo llevado a otro lado para mostrarle lo que tenía que escribir. ¿Y cuál fue ese lugar? Fue directamente en el cielo. Entonces Dios dice, y estaba en el Espíritu, estaban en una comunión espiritual, y dice la Biblia que entonces se lo llevó a mostrarle algunas cosas, ¿verdad? Y dice que cuando vio eso cayó como muerto, como un ser humano, pero con un envío divino, que el mismo Señor Jesucristo le dijo, escribe estas cartas a las iglesias que hemos enseñado, ¿se acuerdan? Esmirna, Éfeso. El Señor Jesucristo les dijo, escribe lo que has visto, escribe lo que te voy a decir, escribe lo que va a pasar. No fue de un entendimiento de solamente de ellos. Unos fue por el dedo de Dios, otros fue por una presentación angelical, otros fue directamente porque el Señor Jesucristo ve y hace ese mandato. Parafraseando lo que dice 2 Corintios 2 al 4, el apóstol Pablo dice, yo conozco a un hombre, no sé si, parafraseando, que subió al tercer cielo, a donde está ahorita el Señor Jesús, y le fueron reveladas las cosas que iban a suceder. ¿Se acuerdan que este Apolos, él decía que nada más conocía solo el evangelio de Juan el Bautista? Bueno, ese es un evangelio incompleto. ¿Saben cuál fue el evangelio completo? Dice el apóstol Pablo. Por tanto, dejemos todas esas cosas incompletas, ahora vayamos a la perfección. Cuando el apóstol Pablo, él es arrebatado y llevado al cielo, inmediatamente se le presenta al apóstol Pablo el mensaje completo del evangelio de Dios. Entonces vemos un punto muy importante, que el apóstol Pablo tuvo una visita, tuvo un viaje al tercer cielo. Él no se la fumó,
Él no se estuvo en un lugar así de vicio, no se alcoholizó para tener esta revelación. ¿Sí me explico? En la visión de Isaías vemos cómo también Isaías y Ezequiel viajaron al cielo y vieron ángeles, vieron cosas hermosas que se desmayaban y siempre alguien se acercaba a darles ánimo. Y la gente ángeles le decían, ten ánimo, no te preocupes, estás aquí donde algún día vas a estar tú también, solo que ahorita te trajimos para que mandes este mensaje a toda la gente a la que te vamos a enviar. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando vemos la Biblia, es un libro inspirado por Dios, porque Dios puso a la gente específica, en tiempos específicos, bajo una revelación específica. Ninguno fue como yo, que ahorita diga, voy a poner el libro de San Joshua. No, tendría que yo ir al tercer cielo y decir, Joshua, la Biblia que una vez se cerró hace 2000 años, el canon bíblico, ahora tú lo vas a abrir. Eso no es verdad, ¿sí me explico? Por eso dice la Biblia que no es la Biblia de interpretación personal, es una interpretación espiritual. Y cuando nosotros la leemos, aunque nos cueste trabajo, va haciendo crecer nuestro espíritu. Y bueno, vamos por la cuestión de tiempo, solamente hablar de estos 4 puntos, con la intención de motivarlos a que lean la Biblia, que la estudien, que la escudriñen, así como la plata, como a tesoros escondidos. Ya nada más para hacerles mención, si lo puedes bajar tantito, Jenny, brotarán ríos de agua viva. La Biblia, imagínense, la palabra de Dios dice que de lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Y si nosotros hay agua viva, quiere decir que nosotros nos hemos llenado del Espíritu. El agua representa en la Biblia la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, si algo sale de tu boca y es agua viva, quiere decir que estás lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra. Y solo cuando estás lleno de la palabra y del Espíritu Santo, pueden brotar aguas aguas de agua viva, ¿verdad? Y dice la Biblia que esas aguas son aguas que nunca más te dan sed. Si estás deprimido, si estás triste, cuando tú estás en la palabra, nunca vuelves a experimentar una depresión, una tristeza. ¿Por qué? Porque has tomado esa agua que nunca te da sed. La escritura es viva. Fíjense lo que dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo se los dije en alguna vez, la Biblia es como el cuerpo humano, están vivos, estamos vivos. En la ciencia cada vez están investigando nuevos avances, nuevos medicamentos, encontraron que otra proteína de la célula que ayuda a impulsar a un nervioso. Cada vez hay algo nuevo en el cuerpo. Así es la Biblia, es un libro que tiene vida, y cada vez ustedes, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes puedan tener, problemas, créanme que las bases siempre las van a tener en la Biblia, siempre las respuestas. Entonces, fíjense muy bien, dice, pues la Escritura dice, todo lo que cree en Él no será avergonzado. Y en base a esto que les decía, que la Biblia tiene vida, también la Biblia habla. Porque fíjense lo que, puedes subirlo un poquitito, oye. Fíjense lo que dicen estos 7 versículos. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice. 1 Timoteo 5:18 dice, porque la Escritura dice. Romanos 4:3 dice, ¿qué dice la Escritura? O sea, en forma de pregunta, ¿qué dirá la Biblia? ¿Verdad? Quiero poner un negocio, bueno, ¿qué dirá la Biblia? Quiero casarme, ¿qué dirá la Biblia? ¿Verdad? Bueno, pues ahí está, la Biblia habla. Como está viva, habla sola. Santiago 4:15 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice manos? Pensaremos que dice cosas manos, ¿no? Porque habla cosas de Dios. La siguiente, de favorcito, un poquito más abajo. Santiago 2:3 dice, y se cumplió la escritura que dice, ¿verdad? La Biblia habla. ¿Por qué la palabra de Dios no dice porque en la Escritura está escrita? ¿Por qué no dice así? Porque la Biblia habla. Nada más es cosa que la aprendamos a escuchar. Un día vamos a platicar que los sentidos que nosotros tenemos físicos no son los mismos sentidos de nuestro espíritu, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que Satanás, cuando él se reveló en los cielos, dice que él pensó en el corazón. Entonces el alma piensa acá, en la mente, en el cerebro, pero el espíritu piensa en el corazón. Entonces aquí vemos algo bien importante, de que por eso la Biblia, cuando dice la Biblia dice, es porque le habla al sentido espiritual,
no el sentido razonal. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, la Biblia es vida, la Biblia habla por sí sola y las Escrituras dan testimonio de Cristo. Fíjense muy bien, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este versículo se lo dijo a los fariseos, a los escribas, y les dijo a ellos, específicamente a ellos les dijo: ¿ustedes creen que leyendo la Biblia van a encontrar la vida eterna? Aquí dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tienen la vida eterna. Los escribas y los fariseos eran doctos de la palabra, se la sabían al derecho y al revés, y ellos pensaban que al leerla, al tenerla en la memoria, en la mente, iban a tener la vida eterna. Pero ¿qué creen? Ni los fariseos ni los escribas creyeron a Jesús. Y es por eso que les dice: y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces llega un punto que hay gente que quiere hacérsela de que sabe mucho de la Biblia y cree que porque sabe, predica muy bien y enseña muy bien, pero ojo, creen que ya son salvos, creen que están bien delante de Dios, creen que están haciendo el bien, pero ellos en realidad no se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente su mente está entenebrecida. Entonces, mis hermanos, el día de hoy la enseñanza va en torno a que tenemos que ocupar nuestra vida de la palabra de Dios. Si no, como dice Mateo, el espíritu inmundo se va y regresa. Y si no te encuentra en oración, si no te encuentra estudiando la Biblia, fácilmente va a decir: mira, está limpia. Si la puedes subir hasta arriba. ¿Cómo la encontró la casa? Desocupada, limpia y arreglada, ¿sí? Pero así no debe de estar nuestra casa. Debe que estar limpia, debe estar arreglada, pero debe estar ocupada. Porque si está desocupada, le da chance de entrar a uno y a 7 peores que el que se salió. Por eso es que la Biblia dice que el Señor Jesús le dijo a los espíritus inmundos: ok, no se vayan fuera, porque sé que estos no saben, está hueca su casa, está hueca su región. Si se salen y regresan, van a regresar peores. Entonces todos como familia, yo sé que ustedes tienen familia en casita, lo más importante, mis hermanos, es de que empecemos a enseñar. Como yo les decía, miren, está desocupada, barrida y arreglada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando está desocupada es porque dices: estamos holgazaneando, estamos de vacaciones en la palabra, hoy no la voy a estudiar, hoy no voy a orar porque tengo sueño, tengo frío, me fui de viaje y hoy no, ¿verdad? Y entonces, ojo, porque cuando el demonio ve esas actitudes, pácatelas, empieza a haber un intermitente que dicen: aguas, ahí está el que se está desocupando de lo que debe ocuparse, ¿sí?